Aleluya. Hacemos nuestra declaración el día de hoy. Si está aquí por primera vez, acostumbramos a hacer esto, que es una buena manera de preparar nuestra mente y corazón. A la cuenta de 3, decimos: en este día rindo mi corazón y mi mente a la obra del Espíritu Santo por el poder de la palabra. Creo que la Biblia es inspirada por Dios y es la declaración viva y eterna de verdad. Voluntariamente y con alegría decido estar de acuerdo con su mensaje para mi vida. Y leemos la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 18, y leemos 8 versículos del día de hoy, de la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso, y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y sus alrededores. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Dios, y ayúdanos el día de hoy, Señor, a meditar en nuestros caminos, a evaluar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ayúdanos a reconocer, Señor, el día de hoy que hay gran bendición cuando confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. El día de hoy quiero tocar el tema de la fidelidad de Dios. Es el tema principal o el tema general, pero el título del mensaje de hoy es la bendición que hay en la confianza. La bendición que hay en la confianza en Dios. Nosotros confiamos en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos confían en la fidelidad de Dios? Espero que todos podamos salir el día de hoy diciendo: hoy confío un poco más en la fidelidad de Dios. El estado en el que se encontraba la sociedad en aquel entonces era un estado deprimente, era un estado bien malo. El reino de Asiria estaba conquistando todos los reinos de aquella región conocida. Hoy en día abarcan unos 4 o 5 países de lo que el reino asirio fue en aquel entonces. Jordania, parte de Turquía, Israel y hasta Egipto llegó a conquistar. Israel, el pueblo del norte, la mitad de Israel se dividió en dos partes. El reino del norte fue Israel, el reino del sur fue Judá. Israel ya había caído como cautivo de Asiria. Y había un rey muy malvado. Todos los reyes eran bien malvados, pero Sennacherib era un rey muy atrevido, muy orgulloso. Y él había desafiado grandemente al pueblo de Judá. Mandó unos emisarios a decir: no confíen en su rey, el Dios que está con nosotros puede derrotarles y les va a entregar en nuestras manos. No le hagan caso al rey, porque si le hacen caso van a estar, la palabra dice, van a estar comiendo su estiércol y bebiendo su orina. Esa clase de amenaza mandó el rey Sennacherib. El rey Ezequías reconoce algo muy interesante. Él reconoce y dice: reconozco que hemos pecado. Y él le manda una ofrenda al rey Sennacherib de mucho oro y mucha plata, pero parece que Sennacherib no se conformó y
quería como más, quería mucho más, y fue y sitió a Judá y envió un poco de amenazas. Ahora, el rey Ezequías reconoció que el pueblo había pecado. El estado en el que se encontraba en aquel entonces Israel o Judá era un estado bien triste, le habían dado la espalda a Dios, definitivamente, dejaron el culto a Dios, cerraron las puertas de la entrada de la casa de Dios. Imagínese usted, el lugar el templo, el culto, el lugar de adoración a Dios, cerradas las puertas, pero no solamente cerradas, sino trancadas las puertas. Obviamente dejaron de ofrecer sacrificios a Dios, que era la forma en que le rendían culto y honor a Dios. Se apagaron las lámparas, esto implica que, y también dice la Biblia que dejaron de quemar incienso, o sea, no había adoración alguna a Dios, no había oración ni adoración a Dios. Las lámparas y el incienso hablan de la oración y de la adoración a Dios. Si habían apagado las lámparas, no se habían vuelto a encender, dejaron de ofrecer sacrificios, y yo diría que no hay mucha diferencia entre el estado del pueblo de Judá en aquel entonces y los días en los que estamos viviendo. Es posible que las iglesias no estén cerradas. Tenemos en este país la gran bendición de tener libertad de culto. Alrededor del mundo, la iglesia cristiana está padeciendo grande persecución. Nosotros estamos gozando de una libertad y creo que no la sabemos apreciar. Pero el estado moral en general de esta nación es como si esta nación le hubiera dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda a Dios como nación. Yo diría como humanidad, porque Estados Unidos no es la excepción. Si usted va a Europa, si va a los países de Sudamérica, el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Hay un pequeño remanente, la iglesia de Jesucristo, que mantiene las lámparas de la oración, que mantiene el altar del incienso encendido, adorando y orando a Dios. Yo creo que por eso es que Dios retiene su juicio sobre la faz de la tierra. Pero yo quiero considerar el día de hoy que a menos que usted y yo le tomemos en serio a Dios. Usted dice, pastor, yo le he tomado en serio. Espero que después de la prédica de hoy diga lo mismo, espero que diga lo mismo. Y si no dice lo mismo, espero que nos pongamos a cuentas con el Señor. Gloria sea a Dios. El cristianismo de hoy en día no es, en un tiempo era la norma, en esta nación y en otros países era la norma, ser cristiano era popular. Usted nacía y era cristiano y la sociedad era una sociedad cristiana. Hoy en día el cristianismo sufre grande persecución y a menos que le tomemos en serio a Dios, no vamos a ver su fidelidad obrando a nuestro favor. No vamos a ver su fidelidad obrando a nuestro favor. Gloria sea a Dios. Decimos que Dios es fiel. Yo le pregunto, ¿lo creemos? ¿Lo creemos de corazón? O al primer instante de necesidad o de crisis acudimos a otros medios y el Señor es lo último en la lista. Lo último en la lista. Primero acudimos a la tarjeta de crédito, al compadre, a la comadre, al sistema. Primero pedimos consejos a muchas personas y a lo último doblamos rodilla. No necesariamente, no lo estoy diciendo por usted, ¿ok? Pero a usted se lo digo. Confiamos realmente en la fidelidad de Dios. La confianza en Dios, la confianza en la fidelidad de Dios trae grande bendición. Grande bendición. Vemos cómo reyes en el Antiguo Testamento fueron levantados y algunos de ellos puestos y ungidos por Dios y literalmente incurrieron a una generación entera en pecado y por tanto en muerte espiritual. Generaciones enteras perecieron en manos de sus enemigos, cayeron bajo el dominio de pequeños gobiernos, de pequeños ejércitos, porque el favor de Dios se había apartado de ellos por causa de su pecado. Habían dejado de confiar en la fidelidad de Dios. Ahora, la confianza en la fidelidad de Dios resalta cuando las cosas se ponen, ¿cómo dicen? Color de hormiga. Cuando la piña está agria. Algunos dicen, gloria a Dios que tienes piña, yo ni piña tengo. Cuando hay escasez, cuando las cosas se ponen duras,
cuando hay relaciones afectadas, cuando hay trabajos que se pierden. Hay un poco de crisis en los hogares que, si nos ponemos a mencionarlos, nos faltaría el tiempo. Pero cuando eso sucede es cuando es una oportunidad de que la fe se tome de la mano de la confianza en la fidelidad de Dios y que podamos permanecer creyendo a pesar de las circunstancias. Y la fe es un regalo que Dios nos ha dado y debemos ejercitarlo. Y Dios permite a veces que vengan circunstancias adversas, no para destruirnos, sino para levantarnos. Escuchaba un predicador que algunos de la congregación le preguntaban, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no mata de una vez al diablo? Y en una manera ilustrativa Dios le responde, no, es que lo necesito para que me ayude a edificar a mi pueblo. Porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. Si nosotros fuéramos de bendición en bendición en bendición, a la cuarta o quinta bendición decimos, ya no te necesito, Dios. Pero en este mundo vamos a tener aflicción, es una promesa de parte de Jesús. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Gloria sea a Dios. Ahí es que ejercitamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, la confianza en Dios se activa, se activa. En tiempos malos es cuando más debemos activar nuestra confianza en Dios. Una vez más, al principio comencé preguntándonos o desafiándonos a nosotros mismos. Yo hago esto constantemente, espero que usted también lo haga. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo está mi confianza en Dios? O de nuevo, ¿cómo saber si en realidad yo confío en Dios? Porque a veces, o sea, llevamos meses o años cruising, se dice cruising, ¿verdad? No falta el chequecito, todo está bien, el carro no se ha dañado, todo está bien. Hasta la suegra está de buenas conmigo. No hay problema, no hay por qué activar o meditar o pensar, confío yo realmente en la fidelidad de Dios. Vamos a revisar un par de características que me parecieron bien interesantes. Yo creo que el Señor nos quiere hablar a través de ellas. Características en la vida de Ezequías. Porque los versículos que leímos habla de una manera tremenda. Dice que no hubo un rey como él, ni antes ni lo ha habido, nunca lo ha habido. ¿Cuáles eran estas características en Ezequías? Ezequías creía en la fidelidad de Dios. Y por eso fue que experimentó el poder de Dios a su favor. Primero yo quisiera considerar las exigencias del que confía en Dios. Ahora, recuerde que para confiar en Dios, para confiar en alguien, usted tiene que conocerle. Y para conocer a una persona tiene que tener intimidad. Tiene que tener intimidad con esa persona. La comunión con Dios no es una opción para el creyente. Hemos sido llamados a participar de la gracia divina, a entrar al trono de gloria, poder hablar con el Creador del universo. Y la persona que ha estado en intimidad con Dios, y la persona que conoce a Dios, y la persona que sabe que Dios es fiel y que confía en Dios, ha reconocido la santidad de Dios. Y su vida cambia. Tiene exigencias. Ya no nos dejamos llevar por la corriente. Ya no nos reímos con cualquier chiste. Ya no decimos amén a todo lo que se nos presente. Nuestros estándares cambian. Usted debería tener una norma de vida exigente. Exigente. Muchos de ustedes tienen testimonios de cómo perdieron muchos amigos. Mi amigo allá, Aguedo, casi Aguido, pero Aguedo. A él le dicen Guido también. Mi hermano Aguedo dice, antes de convertirme, mi casa estaba llena de amigos. Ahora no me queda ni uno. Estaba llena de amigos porque tenía la cervecita, tenía el de esto, tenía el de otro. Pero su vida cambió y ahora él es exigente en ciertas cosas. Mire, leamos
Segunda de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que le agrada al Señor. Me dice que empezó a tener comunión con Dios, conoció a Dios y empezó a confiar en la fidelidad de Dios. Como rey, él reconoció que el pueblo le había dado la espalda a Dios, que el pueblo le había pecado y que estaba pronto a recibir el justo juicio de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? La bendición de la salvación es un regalo de Dios, pero usted tiene que cultivar su comunión con Dios, su caminar con Dios. Sus estándares tienen que cambiar. Usted tiene que ponerse del lado de Dios. Confesar a Jesús como el Señor quiere decir hablar lo mismo que Jesús hablaba. La palabra confesar es homólogos, quiere decir hablar lo mismo. Que nuestro lenguaje sea el mismo. Y él tenía comunión con Dios. Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos y destrozó las piedras sagradas que quebró y quebró las imágenes de la diosa Acera. Una de las cosas más difíciles para una persona cuando llega a la presidencia, al liderazgo, es hacer reformas. Y las reformas, si es que las hace muy rápido o si las hace sin tacto, le derrocan. Así sean reformas para bien, así sea que está buscando el bien del pueblo. Ahora estaba en medio de una generación idólatra. El rato que él quería hacer algo en contra de sus ídolos, del pueblo se levantaba. Pero él se volvió exigente, se volvió radical, porque había confiado en la fidelidad de Dios. Él sabía que aunque el pueblo se merecía el juicio de Dios, él creía y sabía que Dios es un Dios de misericordia. Y él sabía el principio de que Dios dice: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Dios siempre te está buscando, Dios siempre te está llamando, pero hace falta una respuesta humana. Hace falta enfrentarse o darle la cara al Señor y decir: Señor, yo he pecado, ten misericordia de mí, ayúdame, quiero cambiar. Dios es fiel, pero hay que ser radical. Hay que limpiar como Ezequías las cosas que no agradan a Dios, sacar los ídolos de nuestra vida, ídolos tradicionales. Algunos dicen: bueno, yo no sigo la tradición de mis abuelos. Hay tradiciones que se levantaron hace 6 meses y se han tornado ídolos en nuestros medios. Hoy en día no adoramos imágenes, pero tenemos otro tipo de adoración que no agrada a Dios, porque nuestro corazón está dividido. No nos hemos entregado por completo al Señor. Si no nos entregamos enteramente, sin condiciones, como dijimos la semana pasada, firmar una hoja en blanco para el Señor: Señor, lo que tú quieras. Porque Dios nunca te va a pedir que hagas algo que te vaya a hacer daño. Todo lo que Dios te pide que hagas es para tu bien, para bendecirte, para el bien tuyo y de los tuyos, de tus hijos y de los hijos de tus hijos. ¿Cómo no obedecer a un Dios tan maravilloso y tan bueno? Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Acera, quitó los altares paganos. En la versión Reina Valera dice los lugares altos. Lugares altos donde se ofrecía sacrificio y adoración a dioses paganos. Hay altares en nuestros corazones que tienen que ser derribados. El que ha puesto su confianza en Dios se vuelve exigente, no permisivo. Se vuelve exigente de palabras y de acciones. Porque hay quienes hablan bonito, no están aquí, están en otro lado, pero sus acciones contradicen lo que predican. Desbarató altares de sacrificio y adoración. Ahora, en Segunda de Crónicas, que es un pasaje paralelo de la vida de Ezequías, en el capítulo 29, ahí dice que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Las puertas estaban tan cerradas y estaban tan
descuidadas que hubieron que repararlas. Él hizo que abrieran las puertas, las reparó, convocó a los sacerdotes y a los levitas y les mandó a santificarse. Ahora recuérdese que el sacerdocio también estaba corrupto. Había adoración pagana por todos lados porque no había, la casa de Dios no estaba abierta. No se ofrecían sacrificios, las lámparas estaban apagadas, no se ofrecía incienso. En otras palabras, los sacerdotes estaban de vacaciones. Y Él los convoca y los manda a santificarse. Les tomó 8 días a los sacerdotes, a un grupo de sacerdotes, santificarse, y luego fueron y les manda a limpiar la casa de Jehová de toda inmundicia. La corrupción había empezado unos años atrás, y no solamente se cerró de momento la casa de Jehová, sino que empezó a haber corrupción dentro de la casa de Jehová. Y habían metido cosas inmundas. Y luego después, pues la presencia de Dios faltó, así es que cerraron las puertas. Les tomó 8 días a los sacerdotes limpiar la casa de Jehová de toda inmundicia, dice la Biblia. Llamó al pueblo al arrepentimiento. Escúchame, mi hermano, el que ha puesto su confianza en Dios rompe las tradiciones que traen maldiciones. Y aquí es cuando usted y yo tenemos que realmente honrar a Dios y su palabra. No necesariamente honrar la tradición del Templo Calvario, ni la del Pastor Guido, no, que ahí usted está frito. Honrar la palabra de Dios. Mire lo que pasó. Dice, además destruyó a la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Moisés había hecho una serpiente de bronce, ahorita le doy el contexto, pero si Moisés para ellos era el profeta de Dios, y Moisés había hecho una serpiente de bronce y él la destruyó, porque hasta ese entonces todavía le quemaban incienso a esta serpiente, y le llamaban, fíjese cómo le llamaban cosa de bronce, así es como se llamaba, Nejustán, cosa de bronce, esa cosa. Parece que eran boricuas, decía el coso ese coso de bronce ese. Así le llamaban, no tenía ni siquiera nombre. Ahora escuche, porque el pueblo había pecado y el pueblo murmuró, el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo de Israel murmuró, se encontraba en el desierto, se quejó del agua, se quejó de todo, se quejó del maná. Dijeron, este pan tan liviano que nos da Dios. Se quejaron, y por causa de que se quejaron contra Moisés y contra Dios, dice en Números 21:6, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. ¿La serpiente tipo de qué es? Las serpientes tipo de pecado. Serpientes tipo de pecado, tipo del diablo, pero mayormente tipo del pecado. La simiente de las serpientes del pecado, ¿no? Y dice, ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor no les quitó las serpientes, sino les dice, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Esto tiene un significado, tiene un tipo. La serpiente es tipo de Jesucristo. Usted va a decir, serpiente, Jesucristo, pecado. Pero ¿qué era lo que pasaba? El pueblo dice, quítanos de estas serpientes, quítanos de esta mortandad. Y la serpiente es tipo el pecado. Dios no nos va a quitar el pecado. La naturaleza pecaminosa va a estar con usted hasta el día que usted muera. Pero la serpiente fue levantada y requería un acto voluntario de mirar la causa de su dolor, la causa de su muerte, de mirarla levantada. Y Dios dijo, mira la serpiente, mira la causa de tu muerte, considera la causa de tu muerte, lo que te está hiriendo, lo que te está matando, iban a quedar sanos, no iban a morir. ¿Por qué? ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba esto?
Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Una vez más, la serpiente representa el pecado que mata. El pueblo quería que Dios quitase las serpientes. Dios no quita las serpientes. Les manda que levanten una de bronce. El pueblo tenía que voluntariamente ver y reconocer y enfrentar la causa de su muerte. En Juan capítulo 3, versículo 14, Jesucristo cita y dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Muchos usan esto para hablar de la predicación. Usted y yo somos encargados de levantar al Hijo del Hombre, predicarle. Pero también se refiere a ser levantado, a ser crucificado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver nuestro pecado. La causa de nuestra muerte espiritual fue cargada sobre Jesucristo. Y todo el que mire, el que considere a Jesucristo levantado como el propicio, como la paga de nuestro pecado, entonces no incurre en muerte. Jesucristo lo citó. Mire lo que dice, como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pero ¿qué pasó? Las serpientes se acabaron en el tiempo de Moisés. Se acabó la plaga. ¿Y qué pasó? El pueblo entró en una tradición. Le quemaba incienso a la serpiente. Que el pueblo de Israel hacía un ídolo de cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces la comunión de Ezequías con Dios, conoce el corazón de Dios, conoce el celo de Dios, reconoce que esto era una idolatría, reconoce que esto era una tradición que traía maldición y coge y desbarata la serpiente de bronce. Una vez más, un rey exigente. Las exigencias del que confía en Dios están basadas en su conocimiento de la santidad de Dios. Si usted conoce de Dios, usted no puede ser permisivo, usted tiene que ser exigente. Aleluya. Se acabaron los amenes. Por ahí hubo alguien que dijo, ustedes pueden servir a los dioses que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Exigente, exigente. Las exigencias no solamente eran de boca para afuera en la vida de Ezequías, eran reales. Vemos las exigencias del que confía en el Señor y ahora vemos las evidencias del que confía en Dios. Tiene que haber una evidencia. A propósito, usted y yo tenemos que velar por la santidad de esta casa. ¿Verdad que sí? Usted y yo tiene que decir, pastor, aquí no queremos cosas inmundas ni idolatría, aquí no queremos jueguitos. Esta es casa de Jehová. Tenemos que ser exigentes. Pero para poder decir eso, tiene que haber primero evidencia. Tiene que haber testimonio, evidencia del que confía en Dios. Versículo 5, Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel, y no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. O sea, él no predicaba de boca para afuera. Él dijo, aquí hay que consagrarse, aquí hay que santificarse, aquí hay que buscar de Jehová. Y él fue el ejemplo. ¿Sabe quién tiene que ser el ejemplo aquí en esta casa? ¿Quién tiene que ser el ejemplo? Amén, diga yo tengo que ser el ejemplo en esta casa. Porque algunos están esperando que otro dé el ejemplo. Mira tú, santifícate tú, ve. Hacemos un llamado, dice, el Señor te está hablando. Hacemos una predicación y decimos, ¿quiénes quieren servir? Ahí te hablan. Interesante, la palabra que me habló a mí para empezar este mensaje, el Señor nos guía, ¿verdad? De manera diferente. Dice, Ezequías puso su confianza. Por eso el título, ¿verdad? La bendición de la confianza en Dios. Aunque hablamos de la fidelidad de Dios, pero el que confía es porque ha estado en comunión, porque conoce a Dios. Y usted no puede confiar en Dios o decir que confía en Dios si es que no pasa tiempo con Él. La palabra confianza quiere decir, le voy a leer casi toda la definición del diccionario hebreo. Apresurar
apresurarse a refugiarse, pero no rápidamente como otra palabra, que las palabras en hebreo tienen números, el número 20-26, porque esa otra palabra de confianza, de apresurarse a refugiarse, habla de apresurarse a refugiarse por protección, por huir de algo. Usted no busque la comunión, la intimidad, no busque confiar en Dios huyendo de algo, en otras palabras, solo cuando tiene necesidad. Esa es la diferencia entre estas dos palabras. Ok, apresurarse a refugiarse, confiar, vivir confiado, seguro, apoyarse, tener confianza, tener esperanza, esperar, fiar, estar seguro y estar tranquilo. En otras palabras, él puso su esperanza en Jehová. Y porque puso su esperanza en Dios, porque tuvo confianza en Dios, porque tuvo intimidad con Dios, porque tuvo comunión con Dios, fue diferente a los demás. Fue diferente a los demás. ¿Es usted diferente a los demás? Aleluya. Yo soy diferente a mí mismo. Cada día tengo que renovarme. Y soy muy diferente a lo que era hace 32 años. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. ¿Verdad que sí? Debería ser que no solamente una vez nos dicen, wow, tú eres diferente, sino que cada día nos digan, wow, tú cada día estás diferente. Gloria sea a Dios. Se mantuvo fiel y persistió en su fe, no se apartó del Señor. Se mantuvo fiel en el Señor, no se apartó de Él, dice la palabra, sino que cumplió los mandamientos que el Señor Dios dio a Moisés. Los que deciden vivir la palabra entran en una relación diferente con Dios. Él obedeció la ley que Dios le dio a Moisés. Hay personas que dicen en el Antiguo Testamento, yo no vivo por el Antiguo Testamento. Toda la Biblia contiene la revelación de la naturaleza de Dios y debemos considerarla en todo tiempo. Fíjese qué tan diferente, qué tan radical y qué tan evidente era su fe, que en 2 de Crónicas 29:10 él le dice al pueblo, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros del ardor de su ira. Y luego les da un consejo, dice, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. O sea, que le adores, que le ores, que quemar incienso. Pero puedo hacer una frase aquí, no sé si suena feo para usted. Si suena feo para usted, perdóneme. Pero hay que tener pantalones espirituales para hacer un pacto con Dios. Usted no puede ser un cristiano o cristiana, después quiere venir y hacer un pacto con Dios. La vida de una nación estaba en sus manos. Y él se puso radical, fue exigente en lo que él quería ver en la casa de Dios, lo que quería ver en el pueblo. Vivió una fe genuina y se atrevió a hacer un pacto con Dios. Pero le recuerda al pueblo. Dice, no se engañen. Ustedes han sido escogidos para que sean sus sacerdotes. Les recuerda. Pero les habla con la autoridad, porque antes de hablar, primero vive con una convicción profunda, de tal manera que puede hacer un pacto con Dios. Tremendo. Gloria sea a Dios. En 2 de Crónicas 39 dice, si se vuelven al Señor, esto está a través de toda la Biblia, Dios es un Dios de pacto, es un Dios de promesas, y las promesas de Dios, si es que nosotros nos reuníamos con Él, no solamente se cumplen en nosotros, sino se cumplen en nuestras familias. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. Israel se había ido ya cautivo. Ezequías dice, si nosotros nos portamos bien, hasta los que se fueron cautivos van a regresar. A veces usted dice, ¿qué hago yo aquí en la iglesia? Y mis hermanos no les sirven, mi padre no les sirve, mi madre no les sirve, mi esposa no les sirve, mis hijos no les sirven al Señor. Si te mantienes fiel, ellos van a regresar. Aleluya.
Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Él tuvo esa revelación. Sabía que el pueblo se merecía castigo, pero dice, no, si nos volvemos, Él se va a volver. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Aleluya, Él confiaba en la fidelidad de Dios. Aleluya, tremenda declaración. El que ha puesto su confianza en Dios, reconoce su santidad y entiende su fidelidad. ¿Y sabe qué? El que ha puesto su confianza en Dios, reconoce su santidad y entiende su fidelidad, se convierte en un agente de bendición a generaciones. No hay abuelito, ni abuelita, ni padre o madre que haya derramado lágrimas y doblado rodillas por sus hijos o nietos que haya quedado sin respuesta. Porque Dios es fiel. Dios es compasivo. Usted y yo somos llamados a ser agentes de bendición que cambian y que bendicen generaciones, como lo fue Ezequías. A ser radicales en lo que exigimos, en el estilo de vida que tenemos, a ser un ejemplo a los demás de una fe genuina, que no se aparta ni a derecha ni a izquierda, a derribar esos altares idólatras, a romper tradiciones que traen maldición a nuestras generaciones. Usted y yo somos llamados a cambiar el curso de la vida y el destino, no solamente nuestro, sino de los nuestros. Aleluya. Un padre por ahí creyó y dijo amén. Gloria a Dios. Ok, hemos visto las exigencias de los que confían en el Señor, hemos visto las evidencias. Ahora vamos a ver las experiencias. ¿Qué es lo que recibimos los que confiamos en el Señor? Versículo 7 de 2 Reyes 18. El Señor estaba con Ezequías. El primer personaje que se me viene a la mente cuando hablo de esta frase es José. Creo que es el personaje sobre el que más se ha escrito, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Se escribe varias veces en Génesis. Y el Señor estaba con Ezequías. Por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. Aleluya. Me gusta más la versión Reina Valera. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Hay quienes buscan la prosperidad en el lugar equivocado. Busque que Jehová esté de su lado y usted va a prosperar. Por tanto, este tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria, Sennacherib, y no se sometió a él. Y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas hasta llegar a Gaza y sus alrededores. Jehová estaba con él, tuvo un reino largo, 29 años, tuvo éxito en todas sus empresas, Dios lo prosperaba en todo lo que él emprendía. Escuche, se rebeló contra el imperio más grande de esa época. Ahora, si usted ve en el mapa lo que era el reino de Asiria y lo que es Israel y lo que es Judá, Judá era un punto en el mapa. Y el reino de Asiria era enorme. Y los asirios, el reino de Nínive, los babilonios, los asirios, todos eran malvados en gran manera. Y literalmente difícil de resistirles. Tenían unas tácticas de guerras increíbles. Sitiaban una ciudad, nadie entraba, nadie salía, no entraban alimentos, tapaban las fuentes de agua. La ciudad tenía que rendirse. ¿Sabe lo que hizo Dios? Un día, por un hombre que conoció de cerca la santidad, la fidelidad de Dios, que vivió un testimonio, según la Biblia, fue diferente. En 2 Crónicas 30, 20 dice: y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo.
una generación entera fue sana, y no era porque estaban enfermos, fueron sanos espiritualmente. Ok. Restauró la celebración de la Pascua. Tuvo una fiesta de 14 días en honor al Señor, celebrando la Pascua. Era una pequeña fiestecita que se inició de 14 días. Mataron 2,000 bueyes y 14,000 ovejas en celebración. Después de que celebraron la Pascua y hubo esta celebración, escuche lo que dice la Biblia, escuche lo que 2 Crónicas 30:27. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Usted ve lo que hace, la obediencia de un hombre que llamó al pueblo al arrepentimiento, llamó al pueblo a la consagración, a restaurar el servicio, el culto a Dios, a ofrecer sacrificios, a orar, a adorar a Dios, a celebrar la Pascua, y al final de este culto vamos a tener la celebración de la Santa Cena. Estoy buscando un versículo, no sé dónde se me escapó. Pero cuando las cosas se pusieron malas y el reino de Asiria estaba atacando al pueblo, Dios ya había declarado que Él iba a tomar control de la situación y que Él se iba a encargar de Sennacherib y de su pueblo. Y en una noche, dice la Biblia, que el ángel de Jehová fue enviado y mató a 185,000 del ejército de Asiria. 185,000 del ejército. Y Dios había decretado que por Sennacherib ser tan blasfemo y desafiante, Dios había decretado que él iba a morir en su propia tierra. Y cuando regresó derrotado, entró al santuario de su Dios para adorar, y sus propios hijos le mataron. 2 de sus hijos le mataron. Es que no se puede desafiar a Dios y quedarse riendo, ¿verdad que no? Tampoco se puede desafiar al pueblo de Dios o maldecir al Dios de Israel y quedarse como si nada hubiera pasado. Gloria sea a Dios. Otra cosa más, otra experiencia que tuvo Ezequías, y con esto terminamos. Vio a sus enemigos caer derrotados por obra divina, pero una de las cosas que más sobresale de la vida de Ezequías es que enfermó y ahí va a morir. Y Dios le dice a Isaías: vete y dile que arregle sus cosas, que ponga su casa en orden, porque va a morir. ¿Y qué cree que pasó? Ezequías oró al Señor con gran llanto. Y en 2 Reyes 25, Dios le dice a Isaías: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y voy a sanarte. En 3 días podrás subir al templo del Señor, y voy a darte 15 años más de vida. A ti y a esta ciudad los libraré de caer en las manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración de mi siervo David. Las experiencias. Cuando hablamos de experiencias con Dios, hablamos de bendiciones, hablamos de sanidad, de prosperidad, hablamos de dones, de milagros en nuestras vidas. Pero las experiencias vinieron después de que hubieron exigencias. Estamos hablando de reconocer la santidad de Dios, después de que hubo evidencia de una vida consagrada a Dios. Usted no va a experimentar la fidelidad de Dios a su favor si es que usted no se vuelve exigente, radical en su caminar cristiano, no solo de boca, con un testimonio vivo. Queremos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre los hijos de nuestros hijos.
Servimos a un Dios fiel. Y hay bendición en rendir nuestra confianza al Dios fiel. Amén. Aleluya. Le invito a ponerse de pie y vamos a entrar en la Santa Cena. Hemos dejado para el último porque creo que es un buen momento de meditar y de decir cómo estoy yo en mi caminar, qué tanto estoy yo viviendo delante del Dios santo que me llamó, qué tan radical soy en mi fe. Dios quiere recordarte el día de hoy que Él no cambia. Quiere recordarte el día de hoy que su fidelidad es para siempre, sus misericordias son para siempre. En inglés hay un dicho que dice, the ball is in your court, como cuando juega tenis. La bola está en el lado suyo de su cancha. Constantemente decimos aquí, lo que usted se lleve de este lugar, de un culto al Señor, o lo que usted saque de la comunión con Dios, depende de lo que usted le dé al Señor. Si le da lo que es de Él, lo que Él se merece, usted va a ver al Dios fiel en acción. Aleluya. 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 Gloria sea a Dios. Padre y Dios, Señor, que tu palabra haga eco en nuestros corazones, Dios. 40 minutos no es suficiente para poder meditar en la grandeza de tu poder y de tu fidelidad, para poder meditar en el ejemplo de hombres que decidieron creerte, ir en contra de la norma, establecer una nueva norma, restablecer la adoración en tu casa, romper tradiciones. Ezequías estuvo sumido, tenía muchas cosas en su contra, pero decidió creer en tu fidelidad. Tú lo honraste y no solamente a él, sino libraste una generación entera, Señor. Lo bendijiste en gran manera. Padre, antes de tomar estos elementos, ayúdanos a considerar nuestro caminar. Si no estamos honrándote a ti con nuestras palabras, nuestros hechos, con nuestra conducta diaria, danos la fuerza el día de hoy. Trae la convicción a nuestros corazones del día de hoy para poder ser excelentes, exigentes con nosotros mismos. Al meditar en tu santidad, oh Dios, que podamos ser íntegros. Pero hemos fallado y el día de hoy reconocemos que hemos fallado, Señor. Y te damos gracias por haber instituido la Santa Cena, oh Señor, como una oportunidad y un recordatorio para que podamos hacernos un examen de conciencia, mirar al Calvario, el cuerpo de Cristo, su sangre derramada, y reconocer y celebrar hoy tu gran amor y fidelidad. Mientras cantamos, Señor, yo te ruego que hables a nuestros corazones. Necesitamos, cada uno de aquí, Señor, necesita oír tu voz. Yo necesito oír tu voz. En el nombre de Jesús.